Buenos días. Muchas gracias por venir. Y bueno, pues esta es la primera jornada que quedará grabada de todos modos, estará accesible. Haremos muchas más seguramente. Bueno, seguramente no, seguro, sobre didáctica y cultura popular. Y nos acompaña pues hoy una eminencia, Antonio Domínguez Leiva, el doctor Antonio Domínguez Leiva, doctor por la UNED. Sí, y por Sorbona, dos doctorados aquí el señor. Licenciado en Filología Francesa, ha pasado por varias universidades de prestigio de todo el mundo y ahora está en la Universidad de Montreal. Lleva allí mucho tiempo y bueno, es especialmente mundialmente famoso por un podcast que tiene que se llama Pop Cult. Y aparte de eso, ya cosas menores, pues tiene como un par de docenas de libros, artículos, de todo, un currículum enorme, y ha trabajado pues desde el Renacimiento literario hasta pues todo lo relacionado con cultura popular. Cuando digo todo, es todo. Es asombroso cuando hablas con él y le dices: ay, pues estaría bien algo sobre... Yo tengo 5 artículos. Algo sobre los emoticones, tengo 10 artículos. Este tipo de cosas. Y bueno, hoy viene a explicarnos un poquito cómo se contraprograma la Navidad con esta conferencia de Navidades Sangrientas. Y todo son tuyos. Gracias Fernando por la invitación. Muy contento de poder estar en Madrid. Muchas gracias a los que habéis venido, porque sé que ha sido muy último minuto y todo el mundo tiene millones de cosas que hacer ahora antes de los exámenes, antes de las Navidades, etcétera, etcétera, desde comprar regalos hasta prepararse psicológicamente a las cenas de Navidad. Y de hecho de eso vamos a hablar un poco, de las Navidades Sangrientas, retrato de Santa Claus en joven psicópata. Un saludo también, creo que vamos a difundirlo a través de Pop Cult, pues todos los que estéis escuchando a través de ese programa, con Fernando precisamente y Silviano, que quizás se apunte un poquito después. La idea, creo que todos somos conscientes de que existe esa figura, ¿no?, de Santa Claus asesino. Es difícil no habérselo encontrado en algún momento. Hay muchos ya, desde los cómics, por ejemplo en Hitman, Christmas Special. Las películas, las últimas 2 de este año, son Christmas Slasher y Christmas Bloody Christmas. Las series de televisión, como American Horror Story Asylum, las canciones Don't Shoot Me Santa de The Killers, o los videojuegos Sleigh Bells, Dead Rising 4, etc. Hasta el punto de que la Biblia popológica TV Tropes, que nos gusta mucho siempre consultar, los convierte en uno de los pilares de su entrada dedicada a los Bad Santas, los Papá Noeles malos. Entonces, no sé por qué, porque estas cosas nunca sabe uno por qué decidí trabajar sobre eso en un momento dado. Sí, en realidad sé por qué, porque me lo habían pedido para un especial, un volumen que acaba de salir, de hecho, sobre la Navidad. Y entonces, pues era, ¿qué quieres decir de la Navidad? Y la verdad es que tenemos un psicólogo en la sala, con lo cual quizás podrá dar su punto de vista, pero a mí me dijeron Navidad y pensé en Santa Claus asesino. Tampoco es que yo hubiera visto mucho, la verdad. No es que sea especialmente fan de esta imagen, de esta figura, pero realmente es lo que me vino a la mente, porque luego también pues hay cosas que nos vienen a la mente. Navidad pop, pues evidentemente La Jungla de Cristal, Gremlins, y ya, pues todos los clásicos realmente navideños, de Frank Capra, etcétera, etcétera. El caso es que, pues esa fue un poco el desafío, y el primer desafío era enterarme de, a ver si esto es algo que yo he fabulado o si es algo que existe, hasta qué punto existe, y también, como muchas veces me pasa,
el demonio de los orígenes que decía Antoine Compagnon, decir, bueno, pues esto de dónde viene, ¿no? Y también la suerte de que este es el tipo de preguntas que te puedes hacer en 2022 gracias a Internet, porque evidentemente esto te lo planteas hace 30 años y mucha suerte para encontrar cualquier información al respecto. Entonces ahora, pues evidentemente, como estamos en el mundo donde todo ha sido evocado o referido, clasificado en algún momento, pues sí, puedes encontrar este tipo de cosas. Entonces hay ese juego de ping-pong que me gusta efectuar con la máquina y someterle preguntas de este tipo. Y entonces, pues no te responde tan claramente como uno desearía, evidentemente, no fue tan sencillo como decir, bueno, a ver, ¿de dónde viene esto? Pero sí que en realidad en poco tiempo te haces ya un primer mapa mental. Esto es importante al hilo de lo que vamos a ir comentando en jornadas como esta, de lo de la didáctica, ¿no? Es decir, que esta herramienta pues transforma completamente la manera de funcionar en la investigación, porque evidentemente ya no estás como en tu torre de marfil rodeado de 1000 libros, etcétera, etcétera, sino que hay una verdadera interacción, hay una interacción con la inteligencia artificial y con la inteligencia colectiva de lo que la gente va versando. No fue muy referenciado la primera ocurrencia, no es algo que te encuentras necesariamente referenciada y entenderéis por qué. De lo que he investigado, el primer Papá Noel asesino y no psicópata, importante, bueno, o psicópata pero no designado como tal y no autodesignado como tal, el primer Papá Noel asesino aparece en el relato corto de Frederick Brown, The Santa Claus Murders, publicado en la revista Pulp Detective Story Magazine en octubre de 1942. El célebre personaje aparece doblemente desplazado en el espacio y en el tiempo. La primera frase del cuento, el incipit, es: bajo el sol radiante de una mañana de agosto en Broadway, una misteriosa figura vestida con un estirado traje de Papá Noel salía de un coche, ironizando sobre su total comercialización en la sociedad estadounidense. Y cito, porque es parte del placer de estas cosas, ¿no? Su traje rojo brillante habría pasado desapercibido en diciembre, pero bajo el sofocante sol de agosto atraía las miradas sorprendidas de la gente con la que se cruzaba. Algunos transeúntes le siguieron con la mirada y se extrañaron un poco de que no llevara ningún cartel publicitario colgado a la espalda. Tenía que estar promocionando algún tipo de producto, porque nadie en su sano juicio se pondría un traje de Papá Noel con franela roja abrigada en pleno agosto, a menos de que le contrataran para una campaña publicitaria. Este aspecto va a ser importante porque de ahí viene mucho de la figura de la inversión, digamos, de la figura de Papá Noel. Irrumpe en el despacho el director de una emisora de radio con el que tiene una cita bajo el nombre perfectamente inocuo de John Smith y lo mata con un revólver. Esta espectacular irrupción de Papá Noel asesino, que da título a la novela, se convierte en un enigma metatextual. Y cito: la historia de lo que la prensa llamó los asesinatos de Papá Noel despertó el interés general, pero a nadie le pareció tan sangrientamente emocionante como a Bill Tracy. No porque conociera a Arthur Dean, el hombre asesinado, sino por el hecho increíble, pero cierto, de que él, Bill Tracy, había planeado el asesinato. Esta situación un tanto clásica enfrenta al escritor fracasado y algo alcohólico con un asesino en serie que seguirá al pie de la letra los asesinatos que él ha imaginado. Se trata de un nuevo serial radiofónico, género entonces en boga, que está muy poco estudiado, la verdad. Ahora empieza a haber trabajos sobre los seriales, pero fue muy importante porque en realidad la radio es como la transición previa a lo que fueron luego las series televisivas, que retomaron muchas veces el personal, la estructura, el tipo de situaciones, de diálogos, de géneros de la radio, que Bill ha escrito en gran secreto bajo el ominoso título de Matar puede ser divertido, Murder can be fun. Como el asesino no podía leer sus guiones, la policía acaba sospechando de él, lo que le obliga a llevar a cabo su propia investigación, siguiendo un patrón bien conocido en la novela policíaca. Todavía no es un Papá Noel psicópata, sino más bien un clásico asesino oportunista. O sea, descubriremos que era alguien que conocía tal, que tuvo, que hojeó los escritos de Bill Tracy y tuvo la idea de utilizar eso como pretexto, ¿no? Y por cierto, no llevará el disfraz para cometer sus otros crímenes, cuyo objetivo es eliminar testigos embarazosos. El título de la novela, porque Brown hizo una novela a partir de este relato, como se hacía mucho en el mundo del pulp, es una mise en abîme autorreferencial
y el título de la novela será Murder Can Be Fun, y aquí tenemos la portada original que introduce, no sé si veis bien, que fusiona el motivo de la calavera propia de la Vanitas barroca con el gorro de Papá Noel y más discretamente, no sé si lo veis, el micrófono de radio como una especie de daga asesina, ¿no?, que atraviesa el cráneo. La portada de la edición francesa es más explícita y fue esa la que realmente me hizo investigar este tema. Esta es probablemente la primera figura de un Papá Noel asesino iconográficamente, y es tuer pour passer le temps, matar para pasar el tiempo, que también es divertido porque no es matar es divertido, es como una variación curiosa bajo la cual se conocerá esa obra. Y hay otro referente en el que nos puede hacer pensar esta portada, que es muy sorprendente, muy anterior, que es de 1912, en la célebre revista humorística Puck, que bueno, fue el ancestro de todo lo que es la prensa humorística tipo Mad Magazine, etcétera, etcétera, donde vemos a Papá Noel encañonándonos en un plano que, por cierto, se hizo famoso en el cine, y esto Fernando se recordará, en el famoso primer western, ¿no?, que concluía con el personaje del bandido apuntando y disparando directamente al espectador. Esta cromolitografía de Will Crawford, titulada Hands Up, manos arriba, representa, según la leyenda, el pie de foto, cómo Papá Noel se nos presenta a algunos, as Santa Claus looks to some of us, ironizando evidentemente sobre el gasto abusivo que implica el giro consumista de la figura folclórica. Es decir, llegan las Navidades y Papá Noel nos atraca para que regalemos todo tipo de cosas a nuestros familiares. La imagen es muy agresiva realmente, y retrospectivamente sorprende porque no era para nada el tono habitual de ilustraciones de Papá Noel en los años 10 del siglo XX. Quizás fuera esta singular portada la que le dio a Brown la idea inicial para su historia. Por cierto, Frederick Brown, un grandísimo de la ciencia ficción y grandísimo también de la novela policíaca, y hay gente que lo conoce más bien por una vertiente u otra, pero realmente fue un grande de los pulpsters. O se trataba simplemente de la lógica de experimentación continua inherente al mundo pulp, auténtico laboratorio industrial de combinaciones textuales debido a la sobreproducción brutalmente competitiva entre revistas, siempre en busca de variaciones sorprendentes a partir de motivos, temas y géneros hipercodificados. Es decir, que en el mundo del pulp, pues evidentemente había que escribir constantemente. Todos los pulps de detectives, de policíacos, de novela negra, etcétera, etcétera, estaban constantemente un poco buscando algo que pudiera atraer a los lectores, que se pudiera singularizar de alguna manera, sabiendo que todos estaban más o menos escribiendo la misma historia todo el tiempo. Entonces, en ese caso, pues se daban estas cosas raras, como que un Papá Noel fuera asesino. El hecho es que se trata de un importante punto de inflexión para una figura familiar que había sido celebrada desde la época victoriana como el espíritu guardián de las fiestas domésticas que celebran el Home Sweet Home, entronizado por la unidad familiar burguesa. De hecho, este giro de Brown es sintomático de una crisis de este modelo. Llevado por la publicidad, como muestra la novela, el Papá Noel de las viejas tradiciones se ha banalizado y corrompido a la vez, prestándose ya en aquella época a toda una serie de críticas. Por una parte, la Iglesia Católica, que lo consideraba un peligroso rival para la celebración de la Natividad de Cristo, y esto culminó con un episodio también muy bizarro, que fue el célebre auto da fe, donde quemaron a Papá Noel delante de la Catedral de Dijon en 1951, el 23 de diciembre, y esto se hizo doblemente famoso, primero porque fue como una excentricidad en los años 50 quemar a Papá Noel, y por otra parte porque el famoso antropólogo Claude Lévi-Strauss escribió un artículo también muy importante y famoso sobre esta cuestión de por qué se quema a Papá Noel.
Y de hecho, así en el referente teórico sobre Navidad, sobre Papá Noel, etcétera, etcétera, el artículo de Lévi-Strauss está siempre ahí. Más sorprendente aún, quizás, la psiquiatría también se apuntó a todo este tema. El psiquiatra George Brock Chilson atacó violentamente a Papá Noel en una serie de discursos en 1945, directamente influidos por el conflicto mundial que acababa de terminar. Delante de los padres de alumnos en Montreal, en la George School, declaró que, cito, la preservación de una paz duradera y el progreso ordenado del mundo hacia un estado de vida adecuado para todos pueden requerir para las generaciones futuras el sacrificio de Papá Noel. Para él, la criatura encarna todas las supersticiones irracionales que socavan la educación de los niños y el equilibrio de las relaciones sociales. Hacer creer a un niño, cito, contra la evidencia de sus propios sentidos, cuentos y mentiras como Papá Noel sería subyugar su capacidad de pensar y convertirlo en presa fácil de los demagogos. Ese mismo año, en un discurso pronunciado en la Radcliffe School de Ottawa, dijo: un niño que cree en Papá Noel, que cree real y literalmente, porque se lo ha dicho su papá, que Papá Noel baja por todas las chimeneas del mundo la misma noche, tiene su capacidad de pensamiento permanentemente mermada, si no destruida. Este niño, más delirante todavía, será un hombre que tenga úlceras a los 40 años, desarrolle dolor de espalda cuando haya que hacer un trabajo duro y se niegue a pensar de forma realista cuando amenace la guerra. Las declaraciones de Chilson causarían un verdadero revuelo mediático, llevando a los miembros de la Cámara de los Comunes a pedir su dimisión. Se le conocería más tarde como el hombre que mató a Papá Noel, frase que irónicamente invierte el título ideado por Brown. Paralelamente a estas críticas, hubo toda una serie ya de recuperaciones humorísticas más o menos benévolas. A este respecto mencionemos un curioso ciclo de pícaras navidades bastante erotómanas, presentadas en las páginas de la famosa revista La Vie Parisienne durante los locos años 20. Y aquí creo que simplemente vamos a dejar que las imágenes hablen por sí solas. Es bastante peculiar en los años 20-30 un Papá Noel que se convierte en una especie de depredador sexual que viene regularmente en esta publicación. Evidentemente era una publicación de las que se llamaban antes glamour, que son precedentes de lo que será los men magazines, las revistas para hombres, lo que será más tarde Playboy, evidentemente, etcétera, y que empezó en los locos años 20. Aquí es la cuestión Père Noël ou Père Fêtard, dice Papá Noel o Papá desfasado, digamos, podríamos traducir. Aquí vemos una curiosa representación donde la barba de Papá Noel se convierte en una especie de pin-up, y es curioso porque todos conocemos la imagen de Freud, el dibujo de Sigmund Freud con una mujer desnuda en la frente, ¿no?, que es de los años 70, y no sé si hubo influencia iconográfica o no, pero que es un poco la misma idea de la obsesión sexual masculina, ¿no? Aquí directamente Papá Noel comerciando para obtener los favores del ama de casa. Aquí se trae directamente a una pin-up que no sabemos si regala a los lectores. Petit Noël pour grands enfants, pequeña Navidad para grandes niños, ¿no? Todo este imaginario aquí directamente está en plan lurker, mirando de manera muy inquietante a la ama de casa que está preparando, poniendo los zapatos para recibir los regalos en ellos. Entonces, en los años 20 hay como esta imagen muy extraña, y aquí prácticamente como si fuera una especie de violador que se escapa por las chimeneas. O sea que ya en los años 20 la figura de Papá Noel empieza a ser pues muy desacralizada, y la transformación de este Papá Noel erotómano y depredador en asesino, en el caso de Brown, atestiguaría quizás la transformación de Eros en Tánatos,
en el corazón mismo de la Segunda Guerra Mundial. La figura erótica de Papá Noel no desapareció, evidentemente, y sigue haciendo las delicias de muchas producciones eróticas y pornográficas actuales, contribuyendo al vasto tema del Bad Santa, del Papá Noel malo, que alimenta muchas fantasías privadas y públicas. Sin embargo, el primer Papá Noel verdaderamente psicópata que he encontrado, apareció en febrero de 1954 en las páginas de una emblemática revista de la primera edad de oro del cómic de terror, Vault of Horror. Formaba parte de la tríada maldita lanzada por EC Comics para asaltar los kioscos y el imaginario cultural estadounidense de la posguerra. Fiel a la estética de choque de estas publicaciones, la portada presenta una desviación radical de la celebración familiar. Una mujer descubre horrorizada un ataúd colocado bajo el árbol con una tarjeta de felicitación para ella, Feliz Navidad a mi esposa, mientras su marido, detrás de ella, está a punto de decapitarla con un hacha. Estas fueron las típicas portadas de EC Comics que leían los niños de los años 50 en Estados Unidos y que terminó muy mal. Luego lo veremos, el tema de la censura brutal que hubo sobre estas publicaciones. Escrito y dibujado por el redactor jefe Johnny Craig, And All Through the House, que es una referencia a la célebre canción, al célebre poema de Clement Clarke Moore, La noche antes de Navidad, Night Before Christmas, de 1823, es un cuento cruel perfecto que resume la horrible poética de Easy. El título retoma, para pervertirlo, el poema más famoso de Navidad anglosajón, que presentó por primera vez a Papá Noel como, cito, un viejo regordete y alegre conduciendo un carro guiado por 8 renos que entra por la chimenea vestido de pies a cabeza con pieles, con su paquete de juguetes al hombro. Se trata, pues, de una vuelta a los orígenes de la iconografía de la figura para transformarla mejor. El cuento comienza desde la primera página con un juego metatextual. La primera página, este quizás es de lo más interesante realmente de las obras que voy a evocar, y porque creo que es lo que dicen el trope setter, ¿no? el que establece realmente el topos del Papá Noel psicópata. El lector implícito podrá reconocer, bajo los rasgos bonachones del Santa Claus, al monstruoso guardián de la bóveda, que es el perenne narrador de las historias de la bóveda del terror. Su voz narrativa, con sus habituales juegos de palabras macabros, así como su posición inicial en la historia, transforma la referencia al carácter litúrgico de la celebración, paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres, que solo puede ser, en este contexto, irónica, inmediatamente refutada por la onomatopeya de sonido festivo, womp, que de hecho evoca un crimen horrible, como descubrimos en la página siguiente. Es como siempre, empezamos ya muy mal con los EC Comics, o sea, es siempre una gradación del terror, empieza ya la situación inicial, la primera viñeta es ya bastante espantosa. Descubrimos el cuerpo sin vida que yace a los pies de su mujer, que acaba de sacrificarlo. Su marido estaba muerto y era el mejor regalo de Navidad que había tenido. Este era la típica desfase total de la profanación de la fiesta familiar, que llega a su punto álgido desde esta apertura in media res. Jaja, feliz Navidad, jaja, Merry Christmas, Joseph, you're sleeping so peacefully, dreaming of Santa Claus. Feliz Navidad, Joseph, estás durmiendo tranquilamente, estás soñando con Papá Noel. La asesina se ve perturbada por un momento por los gritos de su hija, que quiere saber si ya ha llegado Papá Noel. Como buena fan fatal, ha preparado su asesinato para cobrar el seguro por la muerte de su marido, una situación típica de la novela negra y de su extensión cinematográfica en el film noir, de la que EC Comics es la prolongación. Pero como siempre en las crueles historias de la editorial, los planes mejor trazados salen terriblemente mal. Una emisión especial de radio anuncia que un peligroso maníaco se ha escapado del manicomio y está merodeando por la irónicamente llamada comunidad de Pleasantville, vestido con un traje de Papá Noel.
Este es el tipo de cosas también como muy frecuentes. Pleasantville, curiosísimamente, es el nombre real de donde nació Johnny Clegg. O sea que es bastante de coña y será el título de la famosa película de los años 90 que es una sátira de la cultura de las afueras, suburbs americanas de los años 50 precisamente. Es el topos del maníaco fugado que encontramos en toda la literatura gótica, el perro de los Baskerville, de Conan Doyle, etc., que problematiza desde sus orígenes la institución disciplinaria del asilo psiquiátrico que le es contemporáneo. Citemos el clásico de Edgar Allan Poe, el sistema del Dr. Tar y el profesor Pluma, ¿no? Tar and Feather. El tema volvió a estar de actualidad a raíz de los debates que condujeron a la creación en 1955 de la Comisión Conjunta sobre Enfermedades Mentales y Salud, cuyo informe al Congreso desencadenaría el amplio movimiento de desinstitucionalización de los pacientes en los asilos estadounidenses. O sea, que había ahí un tema también que se estaba empezando a criticar la institución asilar como tal y empezaba a haber esta idea de dejarlos sueltos, ¿no? Que es un poco lo que te encuentras en Canadá. Llegas a la capital de Canadá y hay cantidad de colgados por la calle. Es significativo que el topos se encuentre en una serie de leyendas urbanas que empezaron a circular en esta época, especialmente la conocida como el nombre de El Hombre del Garfio, ¿no? Que quizás habéis oído a algún amigo decir, no, pues yo conozco a alguien que conoce a alguien que su primo resulta que... Eso es así empiezan las leyendas urbanas. Y aparecen en esa época, de hecho, porque Brundtland las estudió y aparecieron mucho en los años 50. De este modo se establece un cruce irónico. El matricida asesino, que es precisamente una figura muy transgresora respecto a lo que es la figura materna y el ángel del hogar victoriano, se enfrenta a la amenaza de un asesino ginecida, al que todavía se denomina con el término genérico maníaco. No se utiliza el término psicópata, que había sido propuesto por Harvey Cleckley en The Mask of Sanity, la máscara de la salud, en 1941. Y es verdad que tardará aún, el término de psicópata como tal, como lo utilizamos nosotros, terminará en imponerse en la cultura pop, pero en ese momento todavía se utiliza el viejo término de maníaco, ¿no? El espacio de la casa, epicentro de la ceremonia navideña moderna, está a la vez contaminado por el asesinato del marido y amenazado desde el exterior por una especie de otro absoluto, de alteridad total. A partir de entonces, la asesina no puede salir del recinto para deshacerse, como tenía pensado, del cadáver de su víctima. La amenaza se va concretando, como nos podemos esperar. Llaman a la puerta. A ver aquí dónde está. Este lo encontráis bastante fácil en internet. Hay muchos fans, que aquí es donde vemos la radio que está transmitiendo el programa, el anuncio, y de repente el knock knock y my God, oh good God, it's him, ¿no? La mujer reconoce el traje rojo y blanco. Tampoco puede llamar a la policía por miedo a que se descubra su delito. Todo el suspense gira entonces en torno al asedio de la casa, metonimia de la nación en muchas películas de cine negro de la época. Ese mismo año, 2 películas utilizan ese tema, Dial M for Murder, de Hitchcock, y Suddenly, de Lewis Allen. Y al mismo tiempo, la ocultación del cadáver antes de que la hija se despierte. La doble trampa se va cerrando en torno a la asesina, reforzada por el ritmo frenético de la narración y las imágenes que se vuelven cada vez más expresionistas a medida que la angustia invade al personaje. Entonces, poco a poco vamos viendo cómo hay este crescendo, ¿no? del suspense. Entonces descubre que su hija ya no está en su cama. Entonces llega el macabro giro final del que los cómics de Easy se habían especializado. Y es esta, siempre suele ser en las dos últimas... aquí es donde, bueno, el tema del expresionismo, ¿no? que evocábamos antes, muy cinematográfico, con la sobreimposición, fundido, encadenado, aquí también la interioridad, la psique, etcétera, etcétera. Y la última página con una especie de punch, ¿no?
que es que la niña está súper contenta y muy orgullosa porque ha dejado entrar al maníaco en casa. Look, mommy, look, Santa Claus is here. I let him in. Santa Claus está aquí, le he dejado entrar. Y Santa Claus, pues es una imagen, no la veis muy bien, pero bueno, de verdaderamente enajenado total. Y podemos adivinar lo que ocurre a continuación, de acuerdo con el principio de la justicia poética, el poetic justice, retorcida e irónica que rige los crueles relatos de E.C. De hecho, la historia especificaba que el maníaco solo atacaba a las mujeres y no a los niños. Por lo tanto, el desvío de la frase inicial se vuelve totalmente macabra, porque el poema inicial es "and all through the house" y todo a través de la casa. Bueno, pues aquí entendemos que "and all through the house" van a ser, pues bueno, el desmembramiento literal de la víctima de Papá Noel. Y como epílogo, el guardián de la bóveda se revela bajo la máscara, se quita la máscara de Papá Noel. No pensaste de verdad, dice al lector, que alguna vez tendríamos al verdadero Papá Noel en esta revista, ¿verdad? Mientras comenta la historia con su habitual humor negro. La mamá de Carol acaba de recibir la mayor sorpresa de su vida. Ya ves, a este Papá Noel le encantaban las campanillas. Y la próxima vez que veas a Papá Noel, asegúrate de que no mide 1,80 y tiene el pelo negro desgreñado. Y el último panel nos ofrece el último detalle macabro. El falso saco de Papá Noel resulta contener los restos de la asesina irónicamente castigada por su crimen. Supongo que te estás preguntando qué tengo en este saco. Es lo que queda de la mamá de Carol después de que el maníaco acabara con ella. Y por cierto, feliz Navidad. Este cruel relato es bastante emblemático del cúmulo de transgresiones operadas por EC Comics. La fiesta de Navidad se convierte en la ocasión de una masacre del sueño americano. En lugar de celebrar los valores domésticos y la magia de la infancia, el núcleo familiar es destruido por la codicia de la mujer fatal, mientras que el sueño del niño se convierte en una pesadilla, representado por el falso Papá Noel babeante al ver a su próxima víctima. Este maníaco, vengador agrietado del patriarcado, así como la encarnación de una providencia enfermiza, da un vuelco radical al imaginario de Papá Noel, convertido en el vehículo de la sociedad de consumo de la posguerra. Basta con ojear las páginas de la magnífica obra de Mark Vogger, dedicada a las innumerables variaciones del personaje en la cultura pop de los años 50, y eso presento en la portada, es muy chulo. Todos los libros de esta colección son bastante increíbles. Es Tomorrows, me parece que se llama. Holly Jolly, Celebrating Christmas Past in Pop Culture. Y bueno, esto es como una orgía de rollo navideño. O sea, si estáis con un poco como una especie de mono de navidades en algún otro mes o queréis pegaros una verdadera sobredosis, aquí tenéis pues cosas bastante sorprendentes. No se ve muy bien en la reproducción, pero bueno, son miles y miles de reproducciones de todo, de cómics, ilustraciones, juguetes, publicidades. Y claro, ahí te das cuenta de que había un verdadero taladro mental con lo de Papá Noel en el rollo de la sociedad de consumo de los años 50, y eso es lo que nos permite comprender la fuerza de la transgresión de lo que hace Johnny Craig, apuntando a una de las mitologías más icónicas del American Way of Life. La intrusión doméstica de esta criatura es emblemática de un punto de inflexión. Por un lado, marca el ascenso de la figura del psycho killer en el discurso criminológico y en el imaginario cultural. Ya evoqué el importante estudio de Cleckley, que es el primer estudio realmente sobre la figura del psicópata, y este monstruo se apoderó de la novela negra de posguerra bajo la pluma de autores como Dorothy Hughes, Robert Coates, Robert Bloch, Horace McCoy, Patricia Highsmith y sobre todo Jim Thompson. También rondó los márgenes del cine negro, que proyectó estos universos en la gran pantalla. Entre otras adaptaciones podemos citar El hombre leopardo de Val Lewton, En un lugar solitario de Nicholas Ray o la magnífica La noche del cazador de Charles Laughton. De hecho, los cómics de E.C. recurrirían sistemáticamente a esta figura. Hay muchísimos psicópatas en los cómics de E.C., trasladándola al registro terrorífico que después heredará el cine. Y es verdad que luego vendrá Psycho de Hitchcock, por supuesto, en 60, y ya luego pues todas las figuras de psicópatas que conocemos. Entonces, por una parte está eso, ¿no? Está el hecho de que el psicópata empieza a ser una figura del nuevo monstruo, el monstruo urbano, el monstruo del American Dream.
Por otra parte, el cuento da testimonio de la crisis de la figura de Papá Noel, quemado en la plaza de la Catedral en 51, 3 años antes del cuento, y el 51 también fue el año en que Chisholm, del que hablábamos antes, se había convertido, iba a decir, cállate, director general de la Organización Mundial de la Salud. O sea, que el hombre que mató a Papá Noel fue el director de la famosa, en la pandemia, ONG. Y llegó a acusarle ante la ONU, en 1951, acusó a Papá Noel de, cito, desarrollar escandalosamente en los niños la credulidad, el sentido de la responsabilidad y un complejo de espanto que genera reacciones agresivas. Entonces es curioso porque realmente nos parece que ese rollo de reírse de Papá Noel es como muy reciente, pero en realidad le estaban metiendo mucha caña y está claro que este señor tenía una verdadera obsesión casi freudiana con la figura de Papá Noel. La cruel ironía de la historia de Craig parece hacerse eco maliciosamente de estas acusaciones. No solo la niña alienada trae al monstruo a casa, sino que el monstruo se ha disfrazado de Papá Noel en una identificación delirante. Fusionando este doble giro, Craig hizo una transformación radical, ¿no?, de la figura de Papá Noel. Y es precisamente esa radicalidad la que llevaría, como sabemos, a la caída de DC Comics, arrastrando a su paso toda la primera oleada de cómics de terror de la que fueron abanderados. El pánico moral que descendió sobre sus publicaciones y, por extensión, sobre el medio del noveno arte en su conjunto, es ahora bien conocido. Basándose en las tesis expuestas por otro psiquiatra, el Dr. Wertham, en Seducción de los Inocentes, publicado el mismo año que el relato de Craig, el subcomité del Senado para la Delincuencia Juvenil acusó al propietario de EC, William Gaines, ante las cámaras de televisión de Estados Unidos de haber cometido un crimen contra la juventud. Gaines de haber provocado el aumento de la delincuencia juvenil con sus cómics violentos y terroríficos. Curiosamente, Wertham había estudiado uno de los primeros casos de psicópatas en su estudio pionero Dark Legend en el 41, contribuyendo a su manera a la popularización de la figura que iba a retomar DC Comics. O sea, que hay aquí una especie de ironía, y además el psicópata que estudió Wertham era... de ahí empezó toda su obsesión con los cómics, etcétera, etcétera, porque él empieza a ver una relación causal de mímesis entre los delincuentes juveniles con los que trabaja y el hecho de que lean cómics, que es el típico error mimético que se ha aplicado mucho a la cultura popular ya desde el siglo XIX, porque era ya una crítica que se había hecho a los primeros folletines, etcétera. Curiosamente, todo el debate giró precisamente en torno al efecto mimético de estas obras, radicalizando la tesis de la alienación planteada por diversos críticos de los medios de comunicación de masas, desde Harold Laswell hasta la Escuela de Frankfurt. La importancia ideológica de la demolición de los mitos de la América de Eisenhower, emprendida por las publicaciones de Gaines, nunca fue mencionada por sus detractores. Y lo curioso es que en el caso de Wertham o en el propio senador Kefauver eran autoproclamados liberales. Y es verdad que Wertham, mucha gente que solo conoce su rol en la caza de brujas de los cómics, pues lo ven como una especie de fascista, macartista y tal, y era todo lo contrario. Wertham fue uno de los mayores defensores de los derechos civiles en el momento en que no era guay defender los derechos civiles, y era un demócrata que precisamente trabajaba con los jóvenes desfavorecidos, etcétera, etcétera. O sea que aquí estamos ante algo bastante interesante que demuestra que no son las cosas tan sencillas y tan negro y blanco como muchas veces nos lo creemos, y es complejo. Wertham estaba verdaderamente convencido de que los superhéroes eran fascistas, etcétera, etcétera. O sea, tenía Y el libro, de hecho, es bastante interesante cuando lo lees, porque hay un análisis muy curioso, inteligente. Lo que pasa es que totalmente perturbado por esta visión del efecto mimético, ¿no? O sea, por la idea de... Bueno, él es el primero en que empieza a decir que Batman y Robin son gays, etcétera, etcétera. Y para él lo peligroso es que es algo que están leyendo los niños. No está nada claro que ahora mismo alguien pudiera publicar los Easy Comics para niños. Está clarísimo que la cultura de cancelación le caería bastante encima, quizás ya por otros motivos ahora, pero bueno, todo lo que tocaba un poco a la infancia, etcétera, etcétera, era algo bastante sensible. Y bueno, no voy a seguir con tanto detalle porque si no nos daría tiempo, pero bueno, recordar un poco que
fue el cómic el vector realmente de esta imagen. No solo porque este cómic en concreto es muy importante en la evolución de la figura, sino porque curiosamente no volvemos a encontrarnos Papás Noel psicópatas hasta que vuelva la segunda oleada de cómics de terror, aprovechando la relajación de la censura que siguió el pánico moral del 54, y empieza a volver a ver cómics de terror. Y yo creo que por la tradición del cómic, donde la gente del cómic sí que veneraba, los de los 70 veneraban a los de los Easy Comics, por miles de razones, porque evidentemente son obras maestras del cómic, y fueron los que empezaron a hacer otra vez cómic de terror en los 70, Richard Corben, etcétera, retomaron esta idea, ¿no? Encontramos un Papá Noel extraño en Web of Horror del 70, donde es un vampiro el que se disfraza de Papá Noel, y curiosamente el salto al cine se da en la famosa película de homenaje a Easy, Los cuentos de la cripta, del 72, donde es una antología, no sé si la habéis visto, es un clásico del cine de terror, es una antología de sketches, ¿no?, de horroríficos basados en relatos de Easy Comics, y precisamente una de las más famosas es la adaptación de All Through the House. Entonces, tengo las dos. Esta no es esta es la que viene después, en los años 90. Aquí está. Esta se hizo muy famosa, entre otras cosas, por su personaje principal. No sé si conseguimos poner el volumen aquí. Me parece que no lo estamos consiguiendo. No sé muy bien aquí cómo funciona eso, pero bueno, el caso es que lo podéis ver en YouTube y tampoco me voy a extender mucho. Merece la pena estar íntegramente el episodio en YouTube. Reconoceréis, bueno, el tono kitsch de la Navidad middle class americana está súper bien retomada. Aquí vemos al marido que trae los regalos y la mujer, que no es otra que Joan Collins, que era una figura, un icono de esa época, y que se lo carga delante de delante del espectador. Popularizó evidentemente ante un público nuevo y más amplio esta historia, haciéndola partícipe de la gran ola del renacimiento del terror que acompañó los años de Nixon. Esta película es tanto más crucial cuanto que señala claramente la transición de los cómics de terror censurados de los años 50, que se habían convertido en una referencia mítica para la generación de la contracultura, al nuevo terror inaugurado por Romero y demás, que eran fans declarados de Easy. De hecho, Romero, si sois fans de los zombies, sabéis que el primer guión de La noche de los muertos vivientes no utilizaba el término de zombie, sino que utilizaba el término de ghouls, que en español la verdad es que no tengo ni idea de los ghouls cómo son. El caso es que era el término que aparecía muy frecuentemente en los Easy Comics. Los ghouls eran uno de los monstruos que aparecían, y de hecho en los Easy Comics aparecen muchas figuras de muertos vivientes que son los que inspiraron a Romero. Y Romero al final decide utilizar el término de zombie, que como sabéis es una especie de apropiación cultural del vudú caribeño haitiano, y que no tiene prácticamente nada que ver con la figura folclórica original del zombie, pero es lo que ya le ha quedado el San Benito de zombie a lo que nosotros pensamos en zombies, es decir, muertos vivientes, etc. Francis despliega todo el potencial transgresor de la historia original desde la primera secuencia, que se detiene en todos los signos de la navideñidad, podríamos decir, burguesa, al ritmo de las canciones de Navidad reproducidas en el transistor. A diferencia del cómic, la violencia gráfica del asesinato pasa aquí a primer plano,
reforzando la crueldad de la femme fatale interpretada por Joan Collins y el contraste entre la decoración perfectamente ordenada de la casa y el horror del cadáver. El suspense de la doble trampa se ve acrecentado por el ritmo cada vez más acelerado de las acciones de Collins, que se enfrenta a retos siempre cambiantes con un telón de fondo ininterrumpido de alegre música navideña, mientras que el maníaco se vuelve cada vez más amenazador en su obstinación hasta que la estrangula frente a la chimenea, anticipando quizás las llamas del infierno. El ayornamiento de la feroz sátira de la América de los 50 encaja perfectamente con la de los 70, mientras que el aspecto episódico del sketch condensa la lógica del cruel relato, acercándolo también a las terroríficas leyendas urbanas que entonces estaban en pleno apogeo. Significativamente, en el mismo año, hay un giallo de estilo americano, mucho menos conocido, que va a transponer el cronotopo navideño en Silent Night, Bloody Night. Aparecerán, voy a ir ya más rápido, evocando algunas de las figuras intermediarias, ¿no? La idea cristaliza en Black Christmas, un clásico del terror también, del 74, del canadiense Bob Clark, que toma varios elementos de Silent Night, Bloody Night y los articula en torno a una estructura mucho más sólida. La película introduce el tema de las navidades asesinas sin incluir al propio Papá Noel en la ocasión, en la ecuación. Es más bien un slasher muy típico, influenciado más bien por una leyenda urbana que se llama, los leyendólogos la llaman La niñera y el hombre de arriba, The Man Upstairs, que es un clásico de las leyendas urbanas, y inspirado también por una oleada de asesinatos reales. El cómic y el cine van a ir de la mano. Hay una portada que sí que os voy a presentar. A ver si consigo esto. No sé muy bien cómo salir de esto. Sí. ¿Cómo? Sí, estoy dando skating. Ah, sí, vale, skating una portada muy emblemática de otra gran aventura del tema, que es del propio Richard Corben en Bless Father. No voy a entrar aquí en el análisis detallado. Un cómic también muy interesante sobre esta figura que lo revisita. La portada, no la tengo aquí, es la que teníais en la... No sé si os llegó la imagen de la invitación de Creepy, y no sé por qué se me olvidó ponerla aquí. No sé si podemos aparecer en internet, pero... a veces sale y otras veces no sale, a veces lo encontramos fácilmente con los keywords y otras veces no. Hay varias portadas de Creepy, por cierto, con Papá Noel. Bueno, no encontramos esta. Es muy emblemática porque es Papá Noel con un hacha bajando por la chimenea, imagen que se va a volver realmente emblemática. Y es la imagen más radical hasta la fecha. Se le ve salir de la chimenea con un hacha chorreando sangre, mientras que abajo una ventana abierta revela el cuerpo de una joven desnuda frente a la chimenea decorada con una gran guirnalda navideña en medio de un charco de sangre. Mejor no gritar, mejor no llorar, más vale que tengas cuidado, te digo porque Santa Claus está llegando a la ciudad, que es la famosa canción de Fred Coots y Helen Gillespie del 34, Santa Claus is Coming to Town. Y una vez más la transformación, ¿no?, de lo que era el imaginario navideño en algo verdaderamente terrorífico. Pero es en el umbral de la próxima década cuando la figura de Papá Noel asesino vuelve en dos producciones más bien modestas: Christmas Evil del 80, y que tampoco voy a desarrollar porque no tenemos mucho tiempo, pero da para mucho, y To All a Good Night, ese mismo año, donde vemos pues las chicas de un internado, como típico espacio del slasher, abandonadas a su suerte durante las vacaciones de Navidad. Pero si realmente hubiera que escoger, así como el best of total, lo que siempre os encontráis cuando alguien habla de este tema,
es Noche de Paz, Noche de Muerte. Es la gran obra, digamos, del 84, del tema del Papá Noel asesino, que produce una especie de síntesis entre las distintas obras. Como en la mayoría de las películas del género, el cartel icónico fue también algo que impactó en el imaginario cultural. Y yo creo que siempre hay que estudiar mucho cuando estudiamos, y volviendo un poco más otra vez al tema didáctico. En la cultura popular, el paratexto, lo que Gerard Genet llama el paratexto, es decir, todo lo que rodea la obra en sí, tanto lo que es la portada, como lo que es los carteles, como lo que son los blurbs publicitarios, etcétera, etcétera, es súper importante. Y en la historia a mí lo que me interesa mucho es la influencia en las mentalidades, etcétera, etcétera, pues obviamente en la cultura visual lo que más se disemina son estos paratextos, porque mucha gente no va a ver la película, pero muchísima gente sí que se va a encontrar con el cartel o con el tráiler. Y el tráiler aquí es muy famoso porque dio lugar a una inmensa controversia. A ver si conseguimos tener el sonido. Fernando, ¿sabes dónde podría ser el sonido aquí? Ah, ¿es este? ¿Hacia dónde lo dirijo? Tampoco me queda claro. ¿Cuál es? Dale al play. Aquí, dale play. Sería una pena no tenerlo. Dale play, a ver si... no, esta es el 2, espera. No sé por qué nos ha pasado a la 2. Muy mítica por otros motivos. No, de hecho no me está dejando. Silent Night, Deadly Night 2 ha tomado el control de esta conferencia ahora mismo. No. Minimiza la pantalla, quizás. No consigo. Bueno, voy avanzando por si las moscas para no. Esta es la 2, a ver si conseguimos. Espera, voy a apagar. Es la 6. Pero no. No hay volumen, ¿no? Bueno, esta luego intentaré enseñaros la que salió en la televisión, que fue la que montó todo el follón. Utilizando con más acierto que Christmas Evil la portada de Creepy antes mencionada, vemos una chimenea de la que sobresale el brazo de Papá Noel armado con un hacha. Es la imagen, de hecho, que vimos antes, la que os enseñé antes en... Ya tiene volumen. Ah, sí. Bueno, como siempre hay muchas versiones distintas de distintas ediciones, etcétera, etcétera. A ver si a través de YouTube va a ser más fácil. Me ha traducido el título y ahora fíjate que no encuentro el título original de esta. Señora, ¿qué tal? Esta es la original. Esta es la portada original. Entonces, reconocéis el tema de la portada de Creepy, donde vemos la chimenea de la que sobresale el brazo de Papá Noel armado con el hacha. Esta imagen causó realmente mucho revuelo en lo que es la sociedad americana. You've made it through Halloween, now try and survive Christmas. Referente evidentemente a la película que lanzó toda la locura del slasher americano que fue Halloween, y aquí jugando con el tema de que se trata una vez más de pervertir una fiesta emblemática del calendario
de la sociedad americana, y el imaginario del hombre del saco se reactiva. Él sabe cuando has sido travieso, es uno de los blurbs que vemos, he knows when you've been bad. Se muestra el vínculo con el mayor éxito del género, jugando con la antítesis entre las dos grandes fiestas americanas, así como con la fórmula del slasher estacional. Como nos recuerda Jason Bailey, desde el abrumador éxito financiero del clásico de Carpenter del 78, Halloween, su fórmula de ocasión especial más asesino con cuchillo había sido aplicada ya con absoluto sensacionalismo a casi todas las fiestas a principios de los 80. Tenemos New Year's Evil, tenemos Prom Night, tenemos My Bloody Valentine, tenemos Final Exam, tenemos Bloody Birthday, Happy Birthday to Me, Hell Night, Graduation Day, Trick or Treat, Honeymoon Horror, en fin, todas las fiestas posibles e imaginables se habían convertido en slasher, y por supuesto la saga mítica de Viernes 13, Friday the 13th, que prácticamente tuvo una entrega todos los años durante los 80. O sea, lo de Viernes 13 es muy fuerte. La película comienza con una visita a un abuelo catatónico en un manicomio. Cuando los padres de Billy le dejan a solas con el anciano, este se dirige a él y le advierte. Tenía esa escena, está también, a ver si conseguimos... Pero curiosamente no sale aquí el sonido, no sé por qué. Bueno, una vez más os remito a... Entonces, claro, está el tema ese del catatónico que no es catatónico, que no habla nunca y que de repente... entonces, una figura que podría ser, de hecho, que sugiere mucho lo que es la iconografía del Papá Noel, especialmente en los malls americanos, donde está ahí sonriente y te recibe. Entonces, ahí el primer detalle inquietante de que el tío catatónico no está tan catatónico. Entonces, traduzco el... Bueno, os lo pongo para que veáis su cara mientras yo os traduzco lo que le está diciendo. Tienes miedo, ¿verdad? Deberías tenerlo. La Nochebuena es la noche más terrorífica del año. ¿Sabes todo sobre Papá Noel? ¿Lleva regalos a todos los niños y las niñas? Tu papá te lo dijo, ¿no? Santa Claus solo les trae regalos a los que se han portado bien todo el año. A los demás, a los traviesos, los castiga. Y tú, muchacho, ¿has sido bueno todo el año? Si ves a Santa Claus esta noche, será mejor que corras. Será mejor que corras por tu vida. Es totalmente traumático como escena. Y cuando los padres regresan, el abuelo retoma su rigidez catatónica, que es súper creepy, ¿no? Es una escena muy creepy, por eso alguien se ha dedicado a ponerla a singular, run for your life. Y entonces, bueno, así empieza, ¿no? Nunca sabremos las razones de esta advertencia. Entendemos que hay un trauma detrás de su catatonia y que es un trauma que le transmite a su nieto, visiblemente aterrorizado durante el camino de vuelta en el coche. A continuación vemos a un Papá Noel robando en una gasolinera, y los ladrones de Papá Noel son casi quizás una subcategoría. No las incluyo en psicópata porque no hay que confundir lo que es el robo con la psicopatología. Quizás la imagen de Puck que vimos antes, del atraco de Papá Noel metafórico convertido en algo real. Una película muy interesante canadiense, muy poco conocida, que es del género negro, The Silent Partner, El socio silencioso, del 78, retomaba esa figura, tal vez inspirada por los verdaderos bandidos de Papá Noel que aterrorizaron Montreal en el 62. Y esto es algo que aparece muy recurrentemente en las noticias, bueno, no exageremos, pero que de vez en cuando os encontráis en las noticias, que gente disfrazada de Papá Noel ha atracado algo en Estados Unidos. Bueno, pues lo de siempre, ¿no? La figura de la máscara que se presta a este tipo de cosas. Y el Silent Partner es probablemente inspirado en este incidente. Vemos la degradación del mito, ¿no? Un Papá Noel pues es un Papá Noel atracador y termina siendo asesino porque se carga al señor Levitt, que es el que se encargaba de la gasolinera. Y la familia de Billy tropieza con el asesino en medio de la carretera, distorsión habitual del mito nacional de la frontera que encontramos en muchas obras de terror, que es todo lo que te puede ocurrir en la carretera, desde el wrong turn, salirte en la mala salida y encontrarte en una gasolinera de rednecks, como en Texas
La Matanza de Texas, o simplemente, pues eso, encontrarte un autoestopista asesino, etcétera, etcétera. Al igual que el infame hijo de Sam, que aterrorizó a Estados Unidos en 77, con varias películas dedicadas a él, Santa dispara al padre al volante y genera el verdadero trauma infantil del niño al que su abuelo acaba de advertir, amonestar en torno a la figura. La amenaza del abuelo loco parece corroborarse, aunque no está claro en qué sentido el que maten a sus padres es un castigo, a no ser que nos remontomemos a la idea agustiniana radicalizada por los puritanos americanos del pecado original transmisible. Esto fue una de las controversias, ¿no?, de la teoría del pecado original, si era transmisible o no. Y es una idea que parece entronizada, de hecho, en el género del terror americano. O sea, hay una gran influencia, ha sido muy estudiada, sobre la teología puritana y la propensión estadounidense hacia el horror en todas sus vertientes. Y pues como nos podemos imaginar, en el género del slasher el trauma infantil se convierte en psicopatía, y Billy va a terminar disfrazándose él mismo de Papá Noel para convertirse en el psicópata inevitable de todas las de todos los slasher. Y hay una transmisión muy interesante, no puedo entrar en todo el detalle, pero es el hecho de que se ve obligado a vestirse de Papá Noel para la típica ceremonia en un supermercado, etcétera, etcétera, y eso es lo que desencadena, es el trigger, ¿no?, que desencadena su crisis psicótica, que remite a la mitología popular de la locura maníaca y la locura que es crimen, según el famoso análisis de Michel Foucault sobre esta figura. Y cito a Foucault: lo que la psiquiatría decimonónica inventó fue esta entidad absolutamente ficticia de un crimen locura, un crimen que es enteramente locura, una locura que no es más que crimen, lo que durante más de medio siglo se llamó la monomanía homicida. Todos los elementos se acumulan para justificar esta visión arcaica y transforman a la víctima en un verdugo vengador. Este es el slasher que realmente que los fans conocen en general cuando hablamos de esta figura de de Santa Claus homicida. La película tuvo una inmensa repercusión, en realidad por el hecho de que el tráiler se presentó en la televisión americana, y ahí fue donde realmente se desencadenó un auténtico pánico moral. No sé si lo conseguimos. Tampoco sé si veis muy bien porque realmente es muy... Esto apareció en la televisión americana. Curiosamente, la película es mucho más interesante de lo que parece, porque está muy centrada en el mecanismo del trauma y invierte la dinámica del slasher al centrarse en la psicología del personaje y no en sus víctimas. Es, cito Rosie Knight, un estudio de la tristeza y la violencia, que es exactamente lo que lo hace tan especial. El abuso infantil, las instituciones religiosas violentas y el asesinato en masa no son las cosas más fáciles de digerir, y mucho menos en la apariencia de lo que en 1984 ya se había hecho conocido como un subgénero de terror más bien exagerado y repetitivo. La controversia causada por la cinta es significativa. Demuestra, por una parte, que la campaña de promoción de TreeStar estaba dirigida a un público mucho más amplio que las obras anteriores, que pasaron en gran medida desapercibidas para las instituciones culturales convencionales. Es decir, que esto fue una especie de error de marketing de TreeStar, de intentar presentarlo en la televisión nacional e intentar que fuera una especie de bombazo a lo de blockbuster, a lo E.T., cuando evidentemente el contenido no era nada familiar.
Por otro lado, ilustra el impacto que todavía tenía la transformación horrífica de Papá Noel en un momento en que la revolución conservadora de Reagan estaba en pleno apogeo. Como señaló un periodista de la época, incluso antes de llegar a los cines, Silent Night, Deadly Night había traído más publicidad que la habitual película de slasher basura. Al parecer, la imagen central de esta película, Santa Claus como asesino, se utilizaba en los anuncios televisivos de la película y mucha gente se horrorizó de que se planteara esta idea en la mente de los niños. Muchos de los manifestantes querían que se prohibiera también la película y no solo los anuncios. De hecho, el anuncio de televisión que habéis visto era mucho más atenuado que el tráiler mostrado en los cines, que mostraba las imágenes mucho más explícitas de los asesinatos. Y en el TV spot apenas se insinúan en segmentos muy breves y metonímicos, pero el énfasis en la figura de Papá Noel, que se ve derribando la puerta con un hacha y blandiendo una pistola con el telón de fondo del famoso poema de Moore, La noche antes de Navidad, ni una criatura miraba con la esperanza de que San Nicolás estuviera pronto allí, la advertencia que acompañaba al eslogan has superado Halloween, ahora intenta sobrevivir a la Navidad, en horario de máxima audiencia, justo antes, de hecho, de un episodio de La casa en la pradera, de Little House on the Prairie, lo que realmente provocó una reacción brutal en el público. Automáticamente las protestas inundaron las emisoras de radio y televisión de Milwaukee, la mayoría de ellos de un grupo que se autodenominaba Ciudadanos contra la locura del cine, un buen título para una película de slasher, liderado por dos madres locales, informa Variety. El grupo organizó una protesta el día del estreno de la película, lo que desencadenó una oleada de protestas similares con pancartas, con mensajes como decora los pasillos con acebo, no con cadáveres, y Papá Noel no es un asesino. O sea, típico yankee, como que había que recordarlo, ¿no? La película transgrede todo en lo que es la figura, dice un manifestante, mientras que otro afirma que el anuncio televisivo arruinó la Navidad para sus hijos. Una tercera se quejaba de que su hija de 8 años llevaba 2 días llorando, mientras que otro niño preguntaba a su madre por qué Santa Claus intenta matar a alguien. Efectivamente hubo un revuelo de que evidentemente no se calculó para nada en la operación de marketing el efecto que tenía el hecho fuera de contexto y fuera de lo que era los fans de un género que conocen el género, el pacto de ficción, etcétera, etcétera. Entonces, claro, aunque la película era de clasificación R y por lo tanto no era apta para niños, la mayoría de las protestas estaban motivadas por la sensación de que la representación iba a traumatizar a los niños y socavar su tradicional confianza en Papá Noel. No queremos que los niños huyan de Papá Noel en un centro comercial, dice un manifestante, mientras que otro proclama esto es una invasión del derecho de los niños a creer en Dios, en Papá Noel y en el Conejo de Pascua. O sea, curiosa la trilogía, la nueva Trinidad que presentaba, ¿no? Esta frase un tanto sorprendente muestra una sintomática connivencia entre las creencias religiosas y la mitología popular. El productor, Ira Bachman, intentó en vano defender la película recordando en su entrevista para People que Santa Claus no es una figura religiosa, sino un personaje mítico. El pánico moral puede leerse como el reverso del Papá Noel suplicante analizado por Claude Lévi-Strauss en su famoso texto homónimo. Si las autoridades católicas hicieron quemar la efigie de la criatura pagana importada de América en la plaza frente a la Catedral de Dijon el 23 de diciembre de 1951, fue precisamente para denunciar, cito, esta invención utilizada para quitar todo carácter religioso a la fiesta de Navidad. Sin embargo, en la América de Reagan se trata de defender el aura sagrada de esta figura sincrética como símbolo máximo del American Way of Life y del derecho a la búsqueda de la felicidad inscrito en la Declaración de Independencia de Estados Unidos. En el Iria se formó un comité para salvar a Santa Claus, mientras que los policías de Fredericktown detenían a las personas que querían entrar a ver la película. El Chronicle Telegram informó de que una encuesta de opinión en los residentes locales votó 15-1 a favor de expulsar de la ciudad la película. Los degenerados que hacen estas películas deberían ser exterminados, dijo uno de los más radicales. Los críticos de cine, que ya estaban muy disgustados con el género slasher, que se consideraba como una forma sucedánea de pornografía, también se pronunciaron.
Dan Geyer escribió en el Daily Herald que esta historia de Nick el Destripador, o sea, como Santa el Destripador, es aún peor que las repugnantes películas, cito, antihumanistas que han inundado las salas de cine en los últimos 4 años. John Sorg va más allá, denuncia un asqueroso despliegue de lodo cinematográfico, más insano que las anteriores películas con asesinos vestidos de Santa Claus, y de hecho es el único que parece saber que la figura no se la ha inventado esta película, sino que era una figura que ya venía desde hacía 3 décadas, como hemos visto. Después de las recientes festividades de Halloween llenas de historias de terror sobre locos que ponen fragmentos de metal en caramelos y manzanas, famosa leyenda urbana muy recurrente en Halloween en Norteamérica, lo último que necesitamos es una película horrible sobre Papá Noel. La película da mala fama a Papá Noel, a los abuelos y a las monjas. ¿Puede el director caer más bajo?, pregunta Luke Gould. ¿Y ahora qué?, pregunta Leonard Maltin, ¿no? El conejo de Pascua, una vez más, que vemos que siempre está un poquito en la sombra, ¿no? El golpe más duro lo darían los 2 críticos de cine más conocidos de Estados Unidos, Gene Siskel y Roger Ebert, en su programa de televisión At the Movies. No contentos con atacar los anuncios, cito, la representación de Papá Noel con un hacha en la televisión gratuita es enfermiza, sórdida y desagradable, enumeraron las empresas productoras y los nombres del guionista, el director y el productor de la película, diciendo cada vez, shame on you, vergüenza a ti. No tienen ninguna razón para sentirse orgulloso, aunque hayan ganado unos cuantos dólares con toda esa publicidad negativa. Sus ganancias son dinero de sangre, blood money. Ante semejante bombardeo, Tristar cedió, a pesar de los sustanciosos beneficios obtenidos en las 2 primeras semanas de distribución, lo que atestigua el valor de la publicidad negativa, que a menudo había funcionado más bien a favor de las películas de terror y con la que la compañía había contado, evidentemente, sin darse cuenta del alcance de su impacto. No solo se retiraron los anuncios, sino que la propia película dejó de distribuirse. Irónicamente, la película, la controversia desapareció. Cuando la controversia desapareció, sustituida por otros pánicos, como el famoso pánico satánico de los 80, que decía que jugar a Dungeons and Dragons era una forma de misa negra, etcétera, etcétera, escuchar heavy metal era hablar con el diablo. La controversia, cuando se trasladó a otros campos de la cultura pop, pues hizo que en el fondo tampoco hubiera mucho interés por resucitar la cinta. Lo que sí apareció fue una cinta el año después, con la aparición ya del nuevo soporte VHS, especialmente propicio para el consumo privado de imágenes transgresoras, que alimentó mucho el género de terror, le dio como una especie de balón de oxígeno. Y para rentabilizar el escándalo pasado y aprovechar ese nuevo mercado, se estrenó la segunda parte en el 87. Bueno, es una película, no voy a entrar en el detalle, pero es realmente la típica operación de rip-off, ¿no? Coge cantidad de extractos de la primera, como ya no se veía, etcétera, etcétera, los mete con calzador a modo de flashback del nuevo personaje, que es el hermano de Billy, Ricky, que también está encerrado en un asilo, del que también escapa tras matar a su psiquiatra. Esta película se ha hecho muy famoso en los memes de internet por una secuencia que no es la de un Santa Claus, sino que es él, Ricky, masacrando fríamente a los vecinos de un pacífico suburbio, o la imagen del típico asesinato de masas americano, culminando con el famoso grito Garbage Day, Día de la Basura. Y esto lo habréis visto seguramente en los memes, porque aparece casi siempre que ocurre cualquier cosa, pues hay un icono ahí de Garbage Day, ¿no? Y entonces es curioso porque la imagen que se ha hecho realmente famosa de la película ya no tiene nada que ver con Papá Noel. Bueno, habría muchas otras más que evocar, no voy a desglosar todo el panorama. Sí, hacer hincapié en el hecho de que la figura renace realmente en torno a 2010. Y estos son los mecanismos curiosos, ¿no?, de la cultura pop, cuando aparecen, cuando desaparecen estas figuras. Siempre es interesante. Quizás un efecto de la crisis global de 2008 que transforma el imaginario de las fiestas del hiperconsumo, que son las Navidades. Y vemos que antes hubo, en todos los años 90, creo recordar, solo 2 obras, y de repente a partir del 2010
pues hay realmente un nuevo boom. Rare Exports en 2010, Silent Night 2012, remake de la película del 84, A Christmas Horror Story, film antológico canadiense, 2015, Once Upon a Time at Christmas, 2017, y como dije, este año, 2022, ha sido especialmente propicio, puesto que ha habido dos películas con el tema, Christmas Slasher y Christmas Bloody Christmas, y por otra parte, una película que invierte un poco el motivo, que se llama Violent Night, que transforma el Psycho Santa en un Santa Claus berserker, porque descubrimos que Santa Claus es de origen vikingo, lo cual pues makes sense en el sentido de que es el imaginario nórdico de Santa Claus, etcétera, etcétera, y aquí pues es un vikingo y como vikingo pues tiene que ser un berserker, y en realidad es un berserker defensor de una familia que está sometida a una home invasion al más puro estilo de La Jungla de Cristal. Entonces aquí tenemos la fusión con otro clásico navideño o contra navideño. ¿Cómo entender el retorno casi obsesivo de esta figura, por lo demás bastante limitada? Yo creo que se trata en realidad de la prolongación de la ambivalencia original de la figura de Papá Noel. Papá Noel, que es una figura sincrética, etcétera, bastante estudiada, tiene una especie de doppelganger, de doble, en la figura de lo que en Francia se llama el Père Fouettard, que en España sería el hombre del saco, que es una especie de doble diabólico. San Nicolás, la figura originaria en el santoral, que dio origen a Santa Claus, no está solo. Le acompaña un hombre de aspecto malvado, encorvado bajo el peso de un gran saco, de cuyas profundidades surgen gritos, quejas y sollozos ahogados. Esta figura oscura, que sostenía una vara en una mano y agitaba una campaña en la otra, pronto fue reconocida en el folclore como el Père Fouettard, el padre látigo, traduciríamos, de terrible memoria para los niños de antes. Si su carga es tan pesada, es porque ya ha recogido en su camino media docena de chicos malos. Escribe Sauvé en Le Folklore de Haute-Vosges en París en 1889. O sea, había una figura ya en el siglo XIX que era como la contrafigura del santo Nicolás, que era el santo que traía regalos, tradicionalmente naranjas. Porque hay muchas figuras. Evidentemente el Santa Claus que nosotros conocemos, estadounidenses, etcétera, etcétera, es la síntesis de muchas figuras del folclore europeo, pues evidentemente con ese influjo de inmigración masivo a finales del siglo XIX en Estados Unidos, que cada uno traía su tradición, y entonces se creó como una especie de coiné de navideña para convertirlo en una fiesta más propiamente estadounidense, utilizando estos elementos. De hecho, en el folclore germánico, muy importante en la región de Nueva York, San Nicolás está siempre acompañado por un personaje aún más inquietante que parece encarnar su lado salvaje, pagano, que es Hans Trapp en alsaciano, Ruprecht en alemán, Husecker en luxemburgués y Père Fouettard en Francia. Este hombre del saco suele estar sucio y desaliñado, vestido con pieles, con un rostro oscuro, adornado con una larga barba y pelo desgreñado. Curiosamente, la figura que encontramos en casi todos los Santa Claus psicópatas que hemos evocado. Equipado con un látigo, un martinete o ramas, también lleva una bolsa en la que amenaza con llevarse a los niños desobedientes. Hay muchas figuras porque en Navidad siempre hay gente que busca pues, ilustraciones un poco extrañas. Aparecen estas figuras. Que todavía se celebran en varias... aquí tenemos una de ellas, ¿no? No sé si veis que se lleva a los niños. Figuras básicamente muy inquietantes. Y que, por ejemplo, súper mal rollento, ¿no? En una de estas ceremonias. Estos personajes disfrazados que escoltan al santo podrían compararse con los guerreros y cazadores salvajes que en el mito y en los rituales acompañaban a Odín, puesto que a partir del siglo XI San Nicolás adquiere varios rasgos de esta figura pagana, según el proceso famoso del sincretismo religioso hagiográfico, donde las divinidades paganas
de los pueblos cristianizados se van convirtiendo, van transfiriendo sus rasgos, sus competencias, sus funciones a los santos en una forma de cristianización popular de lo que es el imaginario popular, ¿no? Y se encuentran hasta los albores de los tiempos modernos en las leyendas de cacerías nocturnas, los ejércitos de las almas, de ahí viene en Galicia la Santa Compaña, etc. Según este enfoque simbólico, el saco del hombre del saco se refiere al saco de Arlequín, figura que no era para nada cómica inicialmente, y sabiendo que lleva a las almas de los muertos a su espalda, sabiendo que Arlequín es él mismo descendiente de Helequín, el cazador salvaje, es él quien se lleva a los niños en su saco. Es, por tanto, dice Madeleine Perrault, una verdadera inversión de valores a la que asistimos cuando el saco del hombre del saco, que sirve para llevarse a los niños desobedientes, se convierte en el saco del que San Nicolás y luego Papá Noel sacarán regalos para recompensar a los niños buenos. Henri Refleau ve en este dúo la duplicación de un único personaje bastante inquietante. La tradición germánica, en particular, conserva el recuerdo de esto y el saco o la capucha aparecen en este sentido como accesorios útiles. Cito: en toda Europa la fiesta de San Nicolás está marcada por la aparición de figuras amenazantes que a veces vienen a llevarse a las mujeres, pero más a menudo a llevarse a los niños. Refleau cita las provincias de Alemania en las que, caso extremo e inequívoco, el propio San Nicolás se convirtió en el malvado San Nicolás, envuelto en una piel erizada, armado con arpillera y bastón y arrastrando ruidosas cadenas tras de sí. Es la figura que vemos en la imagen. También señala que Pelz de Níquel, uno de los nombres dados a Père Fouettard, significa Nicolás con pieles, lo que confirma la ambigüedad del personaje y la afiliación con los hombres salvajes del paganismo. Esta ambigüedad sigue plenamente evidente en un grabado de 1880 que da a San Nicolás la doble apariencia de Papá Noel y de hombre del saco. Es posible que estos dos aspectos reflejen también las tensiones entre la cultura letrada de los clérigos y las tradiciones populares durante la larga cristianización del mito. El padre Fouettard, padre látigo, pertenecería así al fondo más arcaico que su doble salvador y benéfico trataría de domesticar y reprimir. La primera figura toma su fuerza del simbolismo fúnebre del solsticio de invierno, mientras que la segunda representa la renovación de la natividad cristiana. El solsticio de invierno, al marcar el fin del declive del sol, también anuncia su renacimiento, como señala Martín Perrault. Sin embargo, esta transición astronómica siempre ha sido aterradora para los seres humanos, lo que hace recordar los temores arcaicos relacionados con el miedo a no ver renacer el sol. También es un periodo peligroso, puesto que los muertos acechan a los vivos. Sintomáticamente, esta ambivalencia original del mito se desvanece con la acelerada modernización de la posguerra. Así, el hombre del saco fue desapareciendo de las celebraciones, percibido cada vez más como una especie de antipadre Navidad, la expresión de Nadine Crétin, un anti-Père Noël, asociado a los peores excesos de la pastoral del miedo y de la vieja sociedad disciplinaria. Sin embargo, creo yo, es precisamente el vacío dejado por esta figura el que viene a rellenar el asesino Papá Noel, perfecto retorno de lo reprimido según las teorías freudianas. Y en ese sentido, pues es muy interesante ver que precisamente en la posguerra, cuando desaparece, especialmente en Estados Unidos, el doble malvado de Papá Noel, donde aparecen pues las obras que hemos analizado, donde de repente pues Papá Noel se convierte en una especie de salvaje moderno. La sombra salvaje y punitiva del hombre del saco se reconoce en casi todas las figuras que hemos evocado, de forma más o menos explícita. Se une a una ambivalencia más fundamental, la de la figura paterna, encarnando la angustia del mal padre edípico que se ha convertido en un super-yo monstruoso por introyección. De ahí las extrañas novelas familiares, según el término de Freud, que escenifican estas ficciones en las que la Urzen, la escena original, da lugar a identificaciones asesinas, uniendo en un extraño goce la transgresión y el castigo. Dobles negativos del hedonismo posmoderno, los santas homicidas son también, en su exceso y en su lamentable soledad, los perfectos hombres del saco de una época que no puede creer más en ellos que en su antítesis solar y benéfica. Muchas gracias por haberme escuchado.